En demografía se utilizan 4 formas de presentar los datos. Uno son las enumeraciones, es un número absoluto de una población, decir que una localidad tiene 40 millones de habitantes o que una ciudad tiene 450.000 habitantes, un número como tal, una numeración, o que nacen 1.000 personas o nacieron 1.000 personas en determinado año. El siguiente son las proporciones. Yo creo que es importante que recordemos esto. Una proporción es la relación entre un subgrupo de una población y toda la población, es decir, lo que está en el numerador A sobre A más B. Es decir, que tenemos lo que está en la parte de arriba hasta abajo. Por ejemplo, aquí tuviéramos el total de mujeres y aquí tuviéramos el total de hombres y mujeres. Entonces esto nos genera una proporción que, como ustedes muy bien saben, luego puede pasarse a porcentaje multiplicándola por 100. Las razones, por el contrario, tienen en el numerador un subgrupo y en el denominador otro subgrupo. Por ejemplo, si dijéramos mujeres y hombres, niños y mujeres, habitantes de zona rural, habitantes de zona urbana. Eso es una razón. Las razones, como no son una proporción, como no forman parte de un todo y un 100%, no se pueden pasar a porcentaje. Es muy importante que esto lo tengan en cuenta porque a lo largo del curso, específicamente en epidemiología, hablaremos mucho de razones. Finalmente, las tasas pues se diferencian porque lo que muestran son fenómenos o eventos. Por ejemplo, un evento A, que puede ser la incidencia de una patología, y el denominador es un tiempo, usualmente expresado en años persona. Entonces, esta parte la revisaremos cuando veamos la parte de incidencia. Una proporción se puede transformar en una razón. Entonces, la proporción se puede transformar en una razón, pero no es lo mismo, solo que se puede transformar. Y podemos usar estas dos fórmulas. Una razón, la razón es igual a la proporción sobre 1 menos la proporción. Y si fuera a calcular una proporción con base en una razón, entonces tengo que la proporción es la razón sobre 1 más la razón. Veamos un ejemplo. En un estudio sobre depresión en sobrevivientes de cáncer de mama se encontró que de 254 pacientes entrevistadas, 55 presentaban depresión. Entonces vamos a hablar de la proporción de mujeres deprimidas. ¿Cuál sería? Pues mujeres deprimidas, estamos hablando de mujeres con cáncer de mama todas. Entonces en el numerador estarían las mujeres que tienen depresión, que teniendo cáncer de mama están deprimidas, y en el denominador tendríamos todas las mujeres con cáncer de mama, es decir, las deprimidas y las no deprimidas. Conclusión, tenemos estas 55 acá y tenemos estas 254 en el denominador. De tal manera que la proporción es de 0.217, que podríamos pasarla a porcentaje como 21.7%, con lo cual el 21.7% de las mujeres sobrevivientes al cáncer de mama presentan depresión. Es un porcentaje. La razón de mujeres deprimidas, en cambio, razón de deprimidas a mujeres no deprimidas, sería en el numerador las mujeres deprimidas, en el numerador tendríamos las mujeres deprimidas y en el denominador las mujeres no deprimidas. Miren que el numerador no está incluido en el denominador, no está incluido. Y nos da 0,277 esta razón. Esta razón no es convertible en porcentaje. Por cada 0.28 mujeres, pues podríamos decir que esto es 0.28. Por cada 0.28 mujeres con cáncer de mama y depresión, hay una mujer con cáncer de mama sin depresión. ¿Por qué estamos diciendo eso? Volvamos a la fórmula. Abajo tenemos las mujeres sin depresión. Y aquí arriba tenemos las mujeres con depresión.
Cuando obtenemos este resultado, sabemos perfectamente que esto es lo mismo de tener el resultado sobre 1. Entonces, por cada mujer sin depresión, hay 0,28 mujeres con depresión. Otra forma sería, invirtiéndolo, decir que por cada 100 mujeres, es más entendible, por cada 100 mujeres con cáncer de mama y sin depresión, hay 28 mujeres con cáncer de mama y con depresión. Entonces, una cosa es la razón y otra cosa es la proporción. Pero les decía que se pueden convertir. Entonces, calculemos la razón a partir de la proporción. Les decía que para calcular la razón tenemos la proporción 0.217 sobre 1 menos 0.217, nos da esos datos y obtenemos el resultado que ya teníamos en la razón, 0,277. Y si calculamos la proporción a partir de la razón, la proporción sería la razón, que es 0.277, sobre 1 más 0.277, y obtenemos 0.217 o 21.7, que era el dato que ya teníamos. Entonces, son diferentes, pero son convertibles entre sí. Otro elemento importantísimo de la demografía es lo relacionado con la morbilidad. Toda la morbilidad, es decir, las enfermedades, las lesiones, las discapacidades que tiene una población. La morbilidad se mide con la incidencia y con la prevalencia. La incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad que se produce durante un periodo especificado en una población que tiene el riesgo, con el riesgo de sufrir la enfermedad. Entonces, por eso les juego aquí como nota que cualquier individuo incluido en el denominador debe poder formar parte del grupo en el que está. Por eso, si yo preguntase cuál es el denominador de la tasa de incidencia, del cáncer de próstata, pues obviamente serán los hombres. La incidencia, que son los casos nuevos, es decir, cuando se hace el diagnóstico y se registra, porque si el diagnóstico no se registra, no entra en las estadísticas, es una medida de riesgo. ¿Y por qué es una medida de riesgo? Porque muestra el paso de un estado no patológico a un estado patológico. Entonces, siempre implica pues que haya una especie de seguimiento en tanto se entiende que el individuo estaba sano y enfermo. Pues se enferma. En cuanto a la prevalencia ya sí es el número de personas afectadas presente en un momento especificado. En un momento tal, ¿cuántos hay enfermos? Pueden estar recién diagnosticados o haber sido diagnosticados hace 10 años o 20 años. Entonces el numerador tiene una mezcla de duraciones, tiene personas enfermas de hace 3 días, diagnosticadas hace 3 días y diagnosticadas hace 10 años. Por ese motivo no es una medida de riesgo, no es una medida de riesgo. La prevalencia puede ser de punto o puede ser prevalencia lápsica o de periodo. Vamos a verlo acá en este pequeño esquema. Supongamos que aquí tengo, esto es un recorrido cada año, el año 2015, 2017, me faltó el 2016, bueno, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Entonces vamos a suponer que las rayitas que estamos mostrando acá, que estas rayitas significa que el paciente se enfermó y en este caso que su desenlace fue la muerte. En este caso tenemos otro paciente enfermo y se perdió. Pérdida significa que es un paciente que no sabemos cómo siguió, no pudimos seguirle haciendo seguimiento o intentamos localizarlo y no lo encontramos. O pues la otra opción será la curación, que estaría también para este caso, para una enfermedad que no sea crónica. Bueno, entonces, la incidencia, veamos. En el año 2015, me perdonen el error, en el año 2015, ¿cuántos casos nuevos hubo? Pues tuvimos un caso, 2 casos y 3 casos, es decir, la incidencia para 2015 tuvo como numerador 3. Mientras que en el año 2017
tenemos solamente un caso que se diagnosticó ahí. En el año 2018 no tenemos a nadie. En el año 2019 tenemos 1 y 2 casos incidentes. Y en el año 2020 tenemos un caso incidente. Las prevalencias podríamos mirarlas, como les decía, de punto o lápsicas. Entonces vamos a suponer que este punto aquí de corte es pues el 1 de enero de 2017. Entonces la prevalencia, es decir, cuánta gente está enferma en ese 1 de enero de 2017, que sería una prevalencia de punto, serían un individuo, 2 individuos, 3 individuos, 4 individuos y 5 individuos. Tendríamos el numerador de la prevalencia para el 1 de enero de 2017 sería 5 individuos. Si fuéramos a mirarlo al 1 de enero de 2019, entonces tendríamos un individuo, que sería este, y tendríamos otro individuo, o sea, 2 personas. La prevalencia tendría un numerador de 2. Si la prevalencia fuera a mediados del año, digamos a mediados de 2017, pues entonces obviamente revisaríamos estos datos. La prevalencia lápsica, en cambio, incluye los que están enfermos durante todo el año, así hayan llegado enfermos o se enfermen en ese año. Entonces, si fuéramos a mirarla, esta prevalencia de este año, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Si miráramos la prevalencia lápsica en 2019, pues a lo largo del año hubo un caso, 2 casos, 3 casos y 4 casos. Entonces, esa es la diferencia entre la prevalencia de punto y la lápsica. La de punto espera un punto de reparo, una fecha, un momento en el que se toman los datos. Y la lápsica, pues usualmente es de un año. La incidencia y la prevalencia pues son fenómenos que tienen variaciones. Este esquema es un esquema interesante, pues es un buen dibujito porque nos muestra que la incidencia son los casos nuevos que van llegando a la población, todos estos casos nuevos que van llegando a la población, aquí están enfermitos, entonces aquí la persona se va aumentando la prevalencia y luego salen, bien sea porque se mueren o porque se curan, o como les decía, porque se pierden y no tenemos el dato de qué es. Entonces, con base en este esquema podemos hablar de los fenómenos que incrementan la incidencia. Entonces, ¿qué puede hacer que estos casos que tenemos acá sean más? Pues puede ser, por ejemplo, lo más fácil sería decir porque se incrementan los factores de riesgo, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que la incidencia nos está midiendo los datos registrados. Entonces, si yo tengo una población a la que hace 1000 años no va a un médico y llega, hace la consulta, hace una brigada o algo y registra las personas, la incidencia de la patología se va a incrementar. Seguramente harán nuevos diagnósticos, que si el médico no hubiera ido, no habrían los diagnósticos y esa incidencia no se daría. La incidencia también puede aumentarse si hay una nueva prueba diagnóstica, por ejemplo, que detecte, inclusive de una manera más precoz, una determinada patología. La incidencia se puede disminuir pues, por los contrarios, ¿cierto? Porque se fortalezcan los factores protectores, o porque se empieza a hacer subregistro, o porque se decida no reportar algo por temor inclusive del mismo médico de reportar algún tipo de patología por temor a las implicaciones de salud pública y demás. O porque la gente no consulte o porque no se hagan los registros. En cuanto a la prevalencia, pues la prevalencia se incrementa con todo lo que incrementa la incidencia y también se incrementa muchísimo si se aumenta la duración de la patología, porque si la persona aquí con la prevalente tiene 20 años, es decir, durante más años está enfermo, pues obviamente todo ese tiempo se está acumulando la prevalencia. Entonces, si una patología pasa de ser aguda
a ser crónica, pues la prevalencia se va a incrementar. Y pues también se reduce pues obviamente si se aumenta la mortalidad o si se aumenta el factor de curación. La incidencia y la prevalencia tienen una relación que ya la insinué cuando hablaba de la duración. Entonces, en una situación estable, en la que las tasas no cambian y la migración es igual a la inmigración, la prevalencia es igual. La prevalencia es igual a la incidencia por la duración de la patología. Entonces, a manera de ejemplo, podríamos decir cuál es la duración de una patología si se sabe que su incidencia anual es de 5 casos por cada 1000 personas y su prevalencia es de 15 casos por cada 1000 personas. Ese asunto pues de despejar. ¿Cuál es la incidencia anual? Ya si fuéramos a incidencia, entonces pasamos la duración aquí a dividir. ¿Cuál es la incidencia anual de la patología si se sabe que su duración es de 5 años y su prevalencia de 20 casos por cada 1000 personas? Entonces, simplemente es una manera de relacionarla. Como les decía, es importante que no haya cambio en inmigración y en emigración. Por eso, pues, en nuestro país no es tan fácil aplicar esta forma. La relación entre incidencia y prevalencia, que es otro elemento importante, ya vamos a usarlo con el mismo dibujo que teníamos, pues hace referencia a que la prevalencia de periodo es igual a la prevalencia de punto al inicio de un periodo más la incidencia. Entonces, por ejemplo, en el año 2018, que es la pregunta que está acá, tendríamos la prevalencia de punto al inicio serían 1, un individuo, 2 individuos, 3 individuos, 4 individuos y 5 individuos. No tenemos ningún caso nuevo, o sea que no tendríamos incidencia de periodo. Entonces tendríamos 2, 4 y 5. Pero miremoslo en 2019. En 2019 tendríamos al inicio del periodo 1, 2, y tendríamos casos incidentes 1 y 2. Entonces la prevalencia lápsica sería de 4. Esa es la relación entre incidencia y prevalencia. Cuando tenemos la incidencia se puede medir de dos formas. Una proporción, es decir, algo pasable a porcentaje o a cualquier base 10. Y también tenemos la tasa de incidencia que les mencionaba como una de las posibles medidas en demografía. Entonces, la proporción de incidencia tiene como denominador el conjunto de individuos. La proporción tiene como denominador individuos expuestos, es decir, la gente de la población que podría haber estado en el numerador. Y se maneja en porcentaje o en base 10. Por ejemplo, 20 casos por cada 1000 personas, o podrían decir incidencia del 2%, como ustedes lo prefieran. Es muy importante pues tener en cuenta si se está hablando de la proporción. La proporción sí se puede mostrar en porcentaje. Lo que pasa es que usualmente es pequeña, de tal manera que lo más frecuente es manejarla en base 1000 para evitar hacer enunciados de 0,4%. Entonces es mejor pasarlo multiplicando, aumentándole los ceros y pasarlo a una base 10 diferente a 100. La tasa de incidencia traduce la velocidad del cambio del fenómeno en determinado tiempo y es un tiempo persona. Entonces el numerador representa los eventos, 5 enfermos de algo. Y el denominador es tiempo persona, como les había mencionado. Por ejemplo, 20 casos por cada 1000 años persona de seguimiento. Implica entonces que haya un seguimiento a las personas y se calcule el tiempo al cual estuvo expuesto cada individuo. Eso lo veremos un poco más adelante en el cálculo de tasa de incidencia. En este cálculo tenemos que tener en cuenta algunas premisas. Lo primero, un individuo que inicia y termina un periodo de un año aporta un año persona. Yo voy a hacer aquí un esquema, supongamos que esto sea un año.
la persona estuvo todo el tiempo expuesta a un año, es decir, esto es una persona, un año es un año persona. Si la persona inició en el periodo, pero sale, bien sea porque se presenta el evento, o porque se enferma, pues porque se enferma, o porque se muere, o porque se pierde, o sea, o porque se va del estudio. Es decir, la persona empezó aquí con el año, pero en algún momento la persona se va del estudio, se va del estudio. Entonces, se considera que aporta medio año persona. ¿Por qué motivo? Porque se supone que el abandono es homogéneo, es decir, así como habrá una persona que abandone aquí empezando el año, habrá una persona que abandone aquí terminando el año. Entonces, si yo sumo esto más esto, me estaría dando, al dividir por 2, que cada cual aportó medio año persona. Entonces, si el individuo que inicia el periodo y sale por la presentación del evento, por la muerte o por la pérdida, contribuye con medio año persona. Si un individuo entra en el curso del año y termina el periodo, aporta medio año. Es decir, si lo que sucede es que tenemos a un individuo, que empezó por aquí y entró al estudio. También podríamos tener otro que empezó por aquí y entró al estudio. Otro que empezó por aquí y entró al estudio. Entonces, lo mismo, como se supone que es homogéneo, o sea, uno de los supuestos es la homogeneidad, entonces tenemos que, así como alguien aportó 11 meses, otro aportó un solo mes, entonces 11 más 1, 12 dividido por 2, que son 2 personas, medio año persona. Entonces, el individuo que entra en el curso del año y termina también aporta medio año persona. Finalmente, si el individuo entra y sale en el mismo año, si el individuo entra en el curso del año y sale en el mismo periodo por aparición del evento, porque se pierde y demás, es decir, el individuo llegó por aquí, estuvo en el estudio y se fue. Entonces, este individuo aporta un cuarto de año persona, también por el supuesto de homogeneidad. Esto entonces nos lleva a que debemos entender lo que es una cohorte. Una cohorte es un grupo de individuos que comparte una característica. Ustedes son la cohorte de estudiantes de epidemiología, por ejemplo. Comparten la característica de ser estudiantes de epidemiología. Cada uno de ustedes tiene 2 compañeros con los que entró a estudiar medicina, esa es la cohorte. O tendrá un grupo de compañeros con los que se gradúen, será la cohorte de graduación. La cohorte puede ser fija, es cuando no hay entradas adicionales, es decir, yo empiezo un estudio con 50 personas y no recibo a nadie más, solamente hay salidas porque se mueren, porque se pierden, porque se enferman. O la cohorte puede ser dinámica, es aquella en la que yo empiezo con 50 o empiezo con 2 o con 1 y a lo largo del tiempo voy recogiendo más pacientes y también pues hay salidas porque se mueren o por todo lo que pueda suceder o porque se enferman y demás. Entonces tenemos la cohorte fija y la cohorte dinámica. Bien, entonces vamos a calcular esa tasa de incidencia para que pongamos en práctica el concepto de los años persona. Vamos a suponer un estudio con 5 años de seguimiento. Aquí tengo los 5 años de seguimiento. Supongamos que empecé con 1000 individuos. Aquí tengo la columna de los ingresos, es decir, cuánta gente entra a lo largo del siguiente año, del año 1. Empecé con 1000, pero durante el año recogí 120. ¿Cuántas personas se pierden? Se pierden porque no siguen en los controles o porque se mueren por otras causas. Y los eventos, es decir, la enfermedad que yo estoy estudiando, el evento, la situación, la enfermedad. Bien, entonces tenemos que en el año 2, ya vamos a hacer las cuentas, entran 100, se pierden 8 y tengo 6 eventos, 6 enfermos. En el año 3 ingresan 100, no tengo ninguna pérdida, se enferman 5. En el año 4 tengo 50 ingresos, se pierden 4 y tengo 8 eventos o pacientes enfermos. Y en el año 5, 42 y 6. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero es calcular 2 cosas. Los individuos al final
que son los que me van a permitir luego conocer con cuáles empiezo el segundo año, el tercero y el cuarto. Y luego los años persona, que es la medida de tiempo que utilizan las tasas. Entonces tenemos, los individuos al final del año son, yo tengo 1000 individuos, 1000, estos 1000 son estos 1000, estos 1000. Ingresan 120, aquí tengo los 120 que ingresan, o sea, más 120. Se pierden 6, entonces menos 6. Y se pierden 4, entonces menos 4. ¿Con cuántos individuos termino el año? Con 1110. Aquí tengo los 1110. Y con estos 1110 empiezo el segundo año. Aquí tengo los 1110. Entonces, de nuevo, al segundo año tendría 1110 más 100 menos 8 menos 6. Obtendría el dato de individuos al final. Estos mismos vendrían a estar acá al principio del siguiente año. De nuevo, más 150, esto no aplica, y menos 5. Bueno, ese es el cálculo de los individuos, cabezas, individuos de verdad. Pero tenemos que calcular los años persona. Entonces, los años persona de seguimiento son, hay varias formas de hacerlo. Una alternativa es esta. Aquí pues vamos a verla, como aquí no hay entradas y salidas en el mismo año, entonces vamos a ver que la fórmula es muy fácil. Entonces yo tengo 1000 individuos con los que empecé, que son estos 1000, más 120 sobre 2. ¿Por qué? Porque estos 120 recuerdan que ingresaron en el año, no empecé con ellos. Entonces, como ingresaron en el año, aportan medio año persona. Por ese motivo tengo 120 dividido 2. Ahora, se me pierden 6. Se me pierden estos 6. Pues menos 6, pero ellos alcanzaron a estar en términos generales medio año. Entonces pierdo 6, pero en realidad lo que pierdo son 3 años persona. Y también como tengo 4 eventos, entonces menos 4, pero también sobre 2, porque también se supone que los eventos se presentan de manera homogénea a lo largo del año. Así las cosas, lo que yo tengo en años personas son 1055. Entonces tengo 1110 personas, pero años personas 1055. Esto en un solo año no se nota mucho. Cuando se hace el ejercicio completo, sí se empieza a evidenciar la gran diferencia del número. Dado que aquí yo no tengo a ningún individuo que entró y salió el mismo año, esto se puede hacer de una forma mucho más simple, que sería decir 1000 más 1000, estos 1000, los 1000 del inicio, más 1110 dividido 2. ¿Qué es esto? 1000 más 1110 dividido 2 y me da los mismos 1055. La tasa de incidencia entonces, ¿cuál es? La del primer año. Pues, ¿cuántos casos tuve? 4 casos. Sobre 1055 años persona, lo que me da 0,00379, es decir, corro la coma 1, 2 y 3 lugares. Me da 3,79 casos por cada 1000 años persona de exposición. ¿Por qué 1000? Porque multipliqué por 1000. Un lugar, 2 lugares y 3 lugares, para que me diera 3,79 casos por cada 1000 años persona. Pero resulta que sucede que hay ingresos y salidas. Entonces, para que lo entendamos, siempre va a estar así resaltado. Yo aquí tengo los mismos 1000 que empezaron, ingresaron 100 durante el año, se perdieron 10, pero esto que estoy mostrando aquí, estos 3, digo, de estos 10, 3 habían entrado este mismo año, es decir, ellos no alcanzaron a estar un año en el seguimiento, entraron un año y salieron el mismo año, por pérdida. Entonces tengo los individuos al final lo mismo, digamos en el año 3 ingresaron 150, no se perdió ninguno, tuve 5 eventos, pero de esos 5 eventos, 2 de ellos formaban parte de estos 150 que acababan de entrar, es decir, solo aportaron un cuarto de año persona. Entonces aquí, pues los individuos al final se calcula igual, se calcula exactamente igual,
Pero los años persona de seguimiento se calculan de forma diferente. Entonces yo tengo los 1000 individuos con los que empecé. Aquí están los 1000 individuos. Puedo hacer lo siguiente, esta es una alternativa, ustedes escogen la que más les gusta. De estos 100, yo sé que 3 se fueron en el mismo año, entonces en realidad son 97 sobre 2, porque 3 se retiraron ese mismo año por pérdida. Pero esos 3 me aportaron cada uno un cuarto, entonces le sumo 3 cuartos. Ya, como ya sumé y aquí resté los 3, entonces aquí no tengo sino 7. 10 menos 3, 7, menos 7 medios, y tengo 4 eventos, menos 4 eventos. O sea, menos 4 sobre 2, porque también aportan la mitad, tengo 1043,75 años persona. Pero si ustedes quieren, también pueden utilizar la idea es que ustedes utilicen la que más clara les quede. También puede ser estos 1000, que son estos 1000, 1000, más 100 sobre 2, así como lo hacíamos antes. Ingresaron 100, al ingresar 100 aportan medio año. Le resto los 10, las 10 pérdidas. Le resto el 4 sobre 2 de los eventos, pero le sumo los 3 cuartos que me aportaron estos 3 individuos. Me da exactamente lo mismo. O también puede ser 1000, estos 1000 de aquí, más 100 sobre 2, estos 100 sobre 2, menos 7 sobre 2, porque son pérdidas, o sea, 10 menos 3, 7, menos 3 cuartos, porque aquí ya lo resté, menos 3 cuartos, menos 4 medios. Y me da 1043,75. Honestamente, yo creo que la forma más fácil es esta, es tengo los 1000 con los que empecé el año, todos los que ingresaron dividido por 2, todos los que se perdieron dividido por 2, todos los que se enfermaron dividido por 2, y luego le sumo el pedacito que aportaron los 3 que entraron y salieron el mismo año. Así las cosas, esta tasa de incidencia del primer año sería 4, porque tengo 4 eventos. 4 sobre 1043,75 me da 0,00383, es decir, multiplico por 1000 de nuevo, corro la coma 3 lugares, 3,83 casos por cada 1000 años persona de exposición. Y así se hace el resto. Cuando voy a sacar la tasa de incidencia de todo el tiempo, pues obviamente sumo los eventos, 4, 10, 15, 23, 29, o sea que haría los cálculos con 29 casos, 29 casos de eventos, y haría la sumatoria de todos los años persona y sacaría la tasa de incidencia de todos los años. O para cualquier año en especial, digamos la del año 3, pues entonces, ¿qué miraría? Miraría cuántos casos hubo en el año 3, 5, y miraría los años persona del año 3 y sacaría la tasa de incidencia del año 3. Finalmente, para que practiquen un poco, entonces la idea es que ustedes desarrollen, terminen esta tabla. En esta tabla verán que hay 2 casos en los cuales hay individuos que entran y salen el mismo año. En el año 1 ingresaron 8, se perdieron 2, y de esos 2, una pérdida era un paciente que había ingresado con los 8. Y en el año 2 hay 2 eventos, uno de los eventos es de alguien que había entrado ese mismo año, es decir, de los 12 que estaban. Entonces practiquen el taller, por favor.